vamos a tratar 4 temas esenciales en el estudio de la creatividad académica. En un primer lugar, veremos los niveles de análisis a partir de los cuales se hace susceptible su estudio como una disciplina científica dentro del marco de las capacidades humanas. Luego veremos las características del sujeto, proceso y producto creativo, posteriormente algunas condiciones para que se dé creatividad y finalmente algunos factores de tipo positivo que la favorecen. La creatividad académica hace referencia a 4 procesos básicos que se llevan a cabo dentro de la escuela y que le conciernen directamente a la universidad como espacio generador de nuevo conocimiento. El primero trata de la forma en que somos creativos para dilucidar en el ambiente diversas problemáticas que son susceptibles de convertirse en proyectos de investigación, para lo cual evidentemente se requiere de una sólida estructura racional, cognitiva y de la sensibilidad para ver en el ambiente este tipo de circunstancias que ameritan llevar a cabo proyectos de investigación. El segundo hace referencia a la enseñanza de la creatividad, para lo cual no es suficiente con desplegar una cantidad de saberes organizados en las disciplinas que se dan en la universidad, sino abrirle al estudiante el espectro del conocimiento, generarle expectativas con lo que podrá hacer al aprender todo este tipo de disciplinas. Como el conocimiento es central para la creatividad, poco contribuirán a aquellos contextos educativos que se centren en contenidos dogmáticos, que se centren en prácticas repetitivas y que no generen en verdad el pensamiento crítico y divergente. El tercero está relacionado con que la universidad se convierta en un espacio de creación, un espacio abierto a la posibilidad de aprender, a ser diferentes, a ser sensibles, en el que sea posible conectarse unos con otros y con el universo para generar nuevas ideas. Esto implica que el campus universitario debe tener bibliotecas abiertas, escenarios deportivos y musicales, jardines y aulas disruptivas que insten a la generación del pensamiento divergente. En cuarto lugar, hacemos referencia a la creatividad en las prácticas docentes y en lo que hacen para que nuestros estudiantes se hagan creativos o evidencien esta dimensión y logren mejores niveles educativos. Algo también complicado, pues en las escuelas se evidencia falta de planeación de la creatividad dentro de los currículos y una tendencia hacia la animadversión a que los estudiantes piensen de manera diferente, de manera crítica y construyan sus propios argumentos. De acuerdo con esto, el papel de los docentes en las universidades es ofrecer a los alumnos modelos de rol creativo, es decir, demostrar conductas y modos de formulación y resolución de problemas característicos de las personas innovadoras. Además, es importante la relevancia de que los profesores estimulen a los estudiantes a cuestionar las verdades establecidas y que puedan tolerar el error, la ambigüedad, para que asuman riesgos sensibles y perseveren a pesar de los obstáculos. Ahora hablaremos sobre los niveles de análisis. Gardner plantea la necesidad de reconocer 3 niveles de análisis que no pueden ser desatendidos en la creatividad. Estos son: el primero, la persona con su propio perfil de capacidades y valores. El segundo, el campo o disciplina en que trabajan con sus sistemas simbólicos característicos. Tercero, el ámbito circundante, con sus expertos, mentores, rivales y discípulos que emiten juicios sobre la validez y calidad tanto del propio individuo como de sus productos. Conforme a esta perspectiva, la creatividad no puede ser interpretada situándose en forma exclusiva en alguno de estos niveles. Debe entenderse en todo momento como un proceso que resulta de una interacción y a menudo asincrónica en la que participan estos 3 elementos: el sujeto, el producto y el proceso creativo, como otras de las dimensiones de análisis. Por esto vamos a hablar del sujeto, el proceso y el producto creativo. El sujeto creativo no se puede caracterizar de forma generalizada, no podemos afirmar que tiene un perfil específico que se repite, pero sí que tiene, entre otras capacidades, la de procesar una cantidad de información vertiginosamente y de diversas fuentes, pues posee una mente capaz de abstraer de toda esa información y de manera precisa y pertinente lo que se requiere en el momento puntual para resolver el problema o desarrollar un producto creativo. Si miramos los más grandes inventores a través de la historia, encontramos personalidades tan diversas como Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, Mozart y Dalí, cada uno más o menos experto en sus áreas de desempeño y con unas habilidades innatas para expresar de manera gráfica, auditiva o en ecuaciones sus percepciones del mundo. Algo común en ellos es que eran personas sensibles y dispuestas a tomar riesgos y a no conformarse con los parámetros establecidos, dispuestos a dar el salto y romper los esquemas a partir de sus inconformidades, de sus cuestionamientos y de su seguridad en sí mismos.
Tenemos entonces una serie de rasgos asociados a la personalidad del sujeto creativo. Ya dijimos que las personas creativas tienen unos rasgos particulares que las diferencian de las demás. Son en especial muy perceptivas, motivadas y observadoras, pero a su vez pueden ser descuidadas y en ocasiones dispersas, lo que en general las hace contradictorias. No podemos asegurar qué tanto de estos rasgos son innatos y qué tanto se van adquiriendo en el desarrollo de la inteligencia, pero sí podemos afirmar que un contexto propicio para la creación en el que no se penaliza el error le favorece al sujeto creativo la consolidación de sus habilidades. Vamos a listar entonces algunas de las características que estas personas desarrollan de manera excepcional. Tenemos entonces tendencia al riesgo, son inconformes, les gusta la soledad, son tolerantes pues aceptan las fallas de los demás pero son rigurosos consigo mismos, son muy audaces, su autoconfianza les da para empujar los límites más allá de las convenciones aceptadas, son curiosas, persistentes y tienen una muy desarrollada confianza en sí mismas. Además son autónomas, sensibles y muy intuitivas. Por otro lado, tenemos los rasgos cognitivos o intelectuales del sujeto creativo. Esta caracterización se centra en afirmar que la creatividad es el resultado del funcionamiento de los procesos cognitivos de percepción, razonamiento y memoria implicados en la resolución de problemas. Dentro de las operaciones mentales para el procesamiento de esta información propuestos se definen 4 categorías. Primero, la cognición. Segundo, la producción convergente. Tercero, la evaluación. Y por último, la producción divergente. Desde este enfoque, entonces, la creatividad es el resultado extraordinario del funcionamiento de procesos y estructuras ordinarias del cerebro y se da concretamente en los métodos de asociación, síntesis, transferencia analógica, utilización de categorías amplias, recuperación de datos y abstracción. Veamos entonces algunos de los rasgos cognitivos que caracterizan a las personas creativas. En primer lugar, el razonamiento, que es la capacidad de llevar a cabo complejas operaciones mentales en estado de angustia o de estrés y que las personas creativas los llevan a cabo de manera mucho más fácil. Segundo, la cognición. Esto hace referencia a que tenemos amplias estructuras cognitivas y procedimentales que le permiten a la persona construir el aprendizaje y diseñar sus propias formas de aprender. Tercero, la memoria o la recuperación de datos, que es la habilidad para recordar conceptos, hechos, datos históricos, experiencias y ponerlos en ejercicio ante la circunstancia generadora. En cuarto lugar, la abstracción, que es la habilidad de abstraer del entorno conceptos e ideas desde diferentes ámbitos o de abarcar una situación y concretarla, ponerle un nombre y darse a la tarea de resolverla. En quinto lugar, la asociación o conectividad, que es la capacidad de conectar ideas, de transferir y conectar entre sí datos, imágenes y teorías de diversas áreas que inicialmente no tienen una conexión aparente. Sexto, la perspectiva, que es la capacidad de visualizar los hechos desde un entorno o una visión mucho más amplia, de cambiar la mirada o el foco sobre una situación y ampliarla para mirar desde lo alto las posibles soluciones. Séptimo, la complejidad, que es la habilidad de transportar grandes cantidades de información y ser capaz de manipularlas y administrarlas entre sí para brindar soluciones. La octava es la percepción, está muy relacionada con la sensibilidad y es la capacidad de percibir ciertas circunstancias o fenómenos que no son palpables a la vista. Este tiene mucho que ver con la intuición. La visualización, que es la capacidad de prever el resultado de la operación, es decir, de visualizar previamente los resultados que voy a obtener cuando me doy a la tarea de resolver un problema. En décimo lugar tenemos la imaginación, que es la que nos da la capacidad de representar mentalmente objetos, ideas o situaciones inexistentes y de variadas categorías, de formar imágenes mentales de algo tal vez inaprensible que no es percibido en una primera instancia por los sentidos. En onceavo lugar tenemos el procesamiento de imágenes visuales. Esta se refiere a la capacidad de manejar una gran cantidad de imágenes de objetos visuales que se tienen en la memoria y de conectarlos con lo que se está viendo y de conectarlos además con hechos, fechas, etc. Por último tenemos el pensamiento divergente como uno de los rasgos cognitivos de las personas creativas. Este se aparta de lo lógico, del ordenado y de los cánones establecidos.
surge de las abstracciones no dimensionadas de la imaginación y se basa en la curiosidad y en el inconformismo, de manera que se generan muchas ideas atípicas en un corto espacio de tiempo. Implica entonces la producción de distintas respuestas o soluciones de un determinado problema que se apartan de los caminos racionales tradicionales. Finalmente, debido a que la creatividad es definida como un constructo complejo en donde se interrelacionan permanentemente factores subjetivos y contextuales, ciertos rasgos adicionales que pueden manifestarse en diferentes periodos y facetas de la vida, es posible que personas comunes que nunca en su vida hayan sido sensibles, que nunca escribieron un poema o hicieron un dibujo, puedan adquirir con el paso de los años las capacidades literarias y sensibles para hacerse creativas. Veamos ahora los factores asociados al contexto. El enfoque de los factores asociados al contexto propone que todas las personas son potencialmente creativas y que en situaciones de extrema necesidad o de urgencia para encontrar soluciones se hacen mucho más propositivas. En todo caso, la mayoría de las capacidades listadas anteriormente emergen en la persona que se ve forzada por el contexto a hacerse mucho más creativa. El proceso creativo. Lo más difícil de conceptualizar en la teoría de la creatividad es el proceso de creación, es decir, toda la intrincada maraña de pensamientos latentes, emergentes, subyacentes y hasta olvidados que se dan en el cerebro cuando piensa libremente como multiplicador de ideas y le da rienda suelta a la imaginación. Para explicarlo, vamos a hacer énfasis en el asociacionismo, que es un planteamiento filosófico que nos permite ayudar a entenderlo. Este afirma que el pensamiento humano opera asociando un estado con otros previos y sucesores. En términos de la creatividad, este proceso le daría a los estados sucesores de la idea la mayor libertad con base en la imaginación y el pensamiento divergente para dar como resultado un producto creativo, lo que no implica que deje de lado sus ideas previas, pues de alguna manera también son insumos. Mesnick postula que el pensamiento creativo es el proceso por el cual elementos dispares se unen en nuevas combinaciones para elaborar una propuesta útil para el individuo o la sociedad. La combinación de los elementos más remotos se considera más creativa que la combinación de elementos similares, y el proceso creativo es visto como una asociación de elementos con alguna utilidad, y en cuanto más distantes sean los elementos que conforman esta asociación, más creativo será el producto. Cabe destacar que la creatividad no es un estado permanente del pensamiento. No se puede estar todo el tiempo creando. Esto implica que para que se dé, se deben reunir una serie de circunstancias que están muy ligadas con la inspiración, la fluidez y la flexibilidad. De hecho, las instancias de inspiración y productividad son episódicas. Estas provienen de una iluminación, de algo que inspira instantáneamente y luego de la ejecución dentro de un esquema estímulo-respuesta. El estímulo es lo que genera la inspiración, lo que despierta la sensibilidad. El proceso creativo requiere de fluidez, que es la habilidad que tienen las personas de emitir de forma rápida varias ideas a partir de la unión entrópica o desordenada de muchas otras cosas. Tiene que ver con la cantidad de ideas generadas, más no con la calidad de las mismas, y alude a una circunstancia de levedad del cerebro en la que los pensamientos fluyen y facilitan la concepción de muchas ideas. El proceso creativo también requiere de flexibilidad. Es la habilidad de desplazarse fácilmente de un área del conocimiento a otra, de un contexto a otro y ofrecer respuestas innovadoras. Se le puede entender como la capacidad de realizar cambios, replantearse ideas, reorientar los constructos mentales establecidos hacia lo desconocido, darse a otras interpretaciones de los hechos, teorías y reinventarse. Hablemos ahora del producto creativo. En términos generales, este debe ser diferente a los otros. No debe ser común, no tiene por qué ser aceptado. Debe conducir a una ruptura con el pasado, con las tradiciones existentes e incluso generar un cambio conceptual. Está asociado con la producción divergente que hemos venido hablando, que se refiere más a la generación de nuevo conocimiento que a la reproducción del mismo. En términos generales, el producto creativo se caracteriza por su originalidad, por ser novedoso, diferente y apartado de la normalidad. Generalmente rompe con los esquemas establecidos y los modelos rígidos. Puede poner en escena discursos e ideas de disciplinas no afines y de manera disruptiva, y asimismo integrar elementos distantes de diversas áreas y contextos. Veamos ahora las condiciones para que surja la creatividad. Estas son 4: la percepción positiva del problema, la desinhibición, la intuición y la solución. El primero, la percepción positiva del problema, hace referencia a que el sujeto creativo no percibe problemas sino circunstancias o situaciones. Esto lo libera de leerlas con todas sus connotaciones negativas.
lo que lo empodera para emprender una solución más que a las personas que solo ven dificultades y no oportunidades. Al percibir las circunstancias como hechos y no como problemas, al individuo creativo se le facilita la posibilidad de acometerlos como tales y la solución se hace mucho más viable, pues no permite bloqueos mentales al respecto de la posibilidad de lograrlo. De ahí que el problema se percibe como solucionable y se logra su comprensión en todos sus elementos para poder dilucidar la mejor manera de acometerlo. Entonces el individuo creativo se pone en marcha, da el paso, lo que lo obliga a continuar antes que quedarse sin hacer nada. Convoca la mayor cantidad de recursos posibles, sean motivacionales, mentales, cognitivos y experienciales, incluso espirituales. Veamos ahora la desinhibición, que es como la pérdida del miedo a fallar, que hace que la persona creativa no se limite a ofrecer soluciones. Bajo las condiciones de producción artística, en el arte se permite el ensayo y el error, es decir, se vale fallar. Cuando se dan los anteriores presupuestos, la persona creativa suelta sin temor una serie de propuestas o ideas que se podrán convertir en soluciones viables. Va acompañada entonces de la fluidez y la flexibilidad de pensamiento. La intuición. Como un sexto sentido, las personas creativas tienen altamente desarrollada su intuición. Es la forma excepcional en que se percibe, se piensa y se expresa una región lejana del cerebro que involucra además las percepciones del espíritu y del cuerpo. De forma integral, es una cualidad amplia de la lectura de la realidad que va más allá de los sentidos tradicionales e involucra lo que el alma siente. Como una manera alterna y complementaria de procesar e interrelacionar una cantidad de información, está dada a que la forma en que se manifiesta o expresa sea ampliamente compleja y dé como resultado obras de arte o productos incomprensibles para algunos. Finalmente, la facilidad o la solución del problema. Las personas creativas, cuando se dan todos los presupuestos mencionados anteriormente, tienen una gran posibilidad de proponer soluciones alternativas a los problemas sin tener el miedo a fallar y sin tener el miedo a ofrecer continuamente nuevas propuestas. Finalmente, tenemos una serie de factores que promueven la creatividad. Como lo hemos visto, todas las personas son potencialmente creativas. La creatividad puede ser un don, un rasgo con el que se nace o una capacidad que se desarrolla. En algunas, por diversas circunstancias, se manifiestan en mayor grado y en otras no. En últimas, es una facultad que algunas personas han sabido cultivar y otras han dejado atrofiar. Entonces, hay una serie de factores que promueven o truncan la creatividad y que están dados en la interacción que ha tenido el individuo con el medio, generando influjos positivos como negativos, de tipo físico, cognoscitivo, afectivos o socioculturales. Continuemos con los influjos negativos para la creatividad. Tenemos los de orden físico, un medio monótono, súper tranquilo, estático, repetitivo. Asimismo, un medio inestable, tempestuoso, acelerado y caótico. Por otro lado están los cognoscitivos, un ambiente de prejuicios, dogmatismo, tradicionalismo y crónico escepticismo, sistemático rechazo a lo nuevo que condiciona actitudes rutinarias, frías, impersonales y apáticas. Por otro lado están los de orden afectivo, maltrato, inseguridad, falta de amor y tolerancia, límites impuestos, sentimientos de culpa, hastío de trabajo y presiones neuróticas. Finalmente, los de orden sociocultural, obstáculos y prejuicios raciales, de género o de clase, imposiciones estatales, dogmatismo, la burocratización y el mimetismo social. Influjos positivos para la creatividad. Los de orden físico, cuando se alternan periodos de intensa estimulación y de calma con periodos de seriedad y obtenemos el clima propicio para asimilar e incubar la creatividad y convertirla en productos innovadores. Cognoscitivo, tener padres de un buen nivel intelectual con amplios intereses culturales y creativos o tolerantes al pluralismo de ideologías que conlleva la práctica del ensayo y error, y por supuesto docentes con estas características. De orden afectivo, la seguridad de ser aceptado, no tener miedo a equivocarse, la alegría de vivir, la fe en las propias capacidades y en la vocación vital, el espíritu de compromiso y la resiliencia. Que los padres entiendan que el niño tiene un potencial creativo y se lo sepan manejar. Finalmente, de orden sociocultural, moverse y desarrollarse en una sociedad inquieta, ambiciosa y creativa hace surgir un círculo virtuoso de creciente vitalidad y estimulación. Así vemos cómo los países desarrollados brindan una abundancia de información, oportunidades e intercambios, mientras que los países en vía de desarrollo casi no posibilitan estas condiciones.